tal? ¿Cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más justa, más equitativa, más verde, más humana. En el programa de hoy vamos a hablar de la justicia y de la democratización de la justicia. Esto que ha sido una nueva agenda que nos pone la presidenta en un debate nacional, pero que ya muchos veníamos trabajando y de hecho la ciudad de Buenos Aires y nuestra constitución de la ciudad planteó una serie de aspectos ya desde 1996, algunos de los cuales están incumplidos, como por ejemplo la justicia vecinal, que tenían por objeto acercar a los ciudadanos y a las ciudadanas el acceso a la justicia, que es algo que sigue bastante complejo, vedado. La justicia es un servicio público que tiene que ver con dirimir conflictos. A veces los conflictos son entre particulares, pero muchas veces es el propio Estado el que viola derechos y hay que recurrir a la justicia para defenderse del Estado que avanza sobre los ciudadanos y las ciudadanas, como es en el caso de los amparos. Hay varios temas que están en discusión cuando hablamos de democratización de la justicia. Bueno, uno de los títulos era de si los jueces tienen que pagar impuestos o no, por qué no pagan impuestos los jueces, y eso develó también toda una serie de discusiones sobre los jueces, los fiscales, los empleados de la justicia y las resistencias al cambio en estos temas. Otro de los temas es la composición y los integrantes del Consejo de la Magistratura. Eso abarca, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde convive justicia federal, justicia ordinaria nacional, que en realidad reclamamos que pase a la ciudad, y justicia que es de competencia propia de la Ciudad de Buenos Aires, implica que tenemos involucrados dos consejos de la magistratura, el nacional y el local. Bueno, es mejor, por supuesto, que haya un consejo de la magistratura al sistema anterior, pero sigue habiendo todavía una composición muy fuertemente política y sectaria. A veces son los segmentos del propio Poder Judicial, de los abogados, de las universidades, los que marcan cómo se integra ese Consejo de la Magistratura. Bueno, la presidenta lanza una provocación y dice que queremos que se elijan por voto popular. Eso despierta resistencias, es viable, es factible. Romper con las camarillas tanto de los poderes políticos que eligen indirectamente representantes como del propio Poder Judicial, la corporación de abogados, en la que me incluyo, aunque soy una rara avis, pero todos tienen que ser abogados. Es un problema de los abogados, la justicia. Bueno, los cambios a nivel de la ciudad, a nivel nacional, esto es parte de nuestro debate de hoy. Vamos ahora a nuestros invitados. Nos acompaña Gonzalo Rúa, que él es juez en lo penal contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires y también miembro de INESIP, de la Junta Directiva Nacional de INESIP. Agustín Carrara, él es director ejecutivo de CIPSE, que es el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, y Ezequiel Nino, que es codirector de ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. ¿Y qué sos de Nino? Yo soy el hijo. Ah, hijo, sí, bueno, así que un gusto. Un orgullo. Bueno, ASIG hizo hace muy poquito una investigación sobre la justicia, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura a nivel de la ciudad. No sé si vos tenés datos sobre esa investigación. Hicimos una devolución el otro día y fue un interesante debate para ver qué cambios... Está bien, no, yo no tengo datos demasiado precisos por una cuestión de roles dentro de ASIG, así que hay gente que podrá venir y explicarlo en detalle, pero lo cierto es que la conclusión a la que se llegó es que el Consejo de la Magistratura, como está... ¿De la ciudad? No está funcionando correctamente, porque bueno, funciona dado que hay estos estamentos tan fuertes, tanto a nivel político como judicial y de los abogados que vos mencionabas antes, y que no logran definir realmente, ni siquiera no tiene una visión en común y muchas veces queda como un coto para, bueno, conseguir, para negociar
cargos, no hay una visión de hacia dónde se quiere que el Consejo de la Magistratura vaya y cómo se quiere democratizar la justicia, que obviamente es un objetivo, digo, que tenemos todos, todos los que estamos vinculados a la justicia y una gran parte de la ciudadanía. Así que la conclusión viene por ese lado, digamos, del Consejo de la Magistratura. Cómo está en ciudad no ha funcionado, no ha servido a los fines que se ha propuesto cuando se hizo la reforma o cuando se creó la Constitución de la ciudad, y realmente hay que trabajar sobre cómo modificarlo. Así que eso es muy, muy importante porque permea obviamente a todos los fueros de la ciudad, que además tienen el desafío, la ciudad tiene el desafío de ir incrementando la cantidad de jueces y de fiscales y de defensores que están en la órbita de la ciudad. Creo que igualmente, si comparamos, porque todo es relativo, yo entiendo que hay graves déficits y soy crítica en muchos aspectos al funcionamiento de la justicia en la ciudad. Yo decía en esa misma reunión donde se hizo devolución de ese análisis que cuando uno presenta algún amparo en los juzgados de la ciudad es, digamos, deprimente de antemano, si cae en tal juzgado o cae en tal otro juzgado, saber cuál va a ser la suerte de tu presentación. Y se discutió mucho de las cautelares, y si cautelares sí o cautelares no, y tuvimos incluso un debate en la legislatura los otros días en relación a varios amparos del Metrobús, de la tarifa de subte. Pero lo grave no es simplemente que cuando un legislador presenta un amparo uno sabe qué va a pasar, sino que eso pasa también cuando lo presenta cualquier particular. Si va a tal juzgado y es algo contra el gobierno de la ciudad porque no protegió el medio ambiente, el derecho a la vivienda o lo que fuere, sabemos que acá muere, o en otro juzgado van a ser más proactivos, y que la independencia del Poder Judicial debería ser cuando uno tiene una razonable duda, siempre que va a la justicia, de qué puede llegar a resolver, como nos pasa con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno, aunque conoce las posiciones de cada uno de ellos, el fallo definitivo de la Corte, vos razonablemente dudás de qué matices va a tener o cómo van a resolver. Eso te da cierta garantía de independencia. Cuando la suerte está echada parece más complejo. Claro, lo que ocurrió en Ciudad, me parece, y vos corregime que sos muy, muy experta en el tema, es que cuando se iniciaron los nombramientos, los primeros nombramientos se hacían mucho más en función de la meritocracia y menos de los vínculos políticos con tal o cual candidato. Por político digo en relación a los poderes políticos, pero también al Poder Judicial y al ámbito de los abogados. Una vez que se vio que estos poderes descubrieron las facultades que tenían estos jueces y la relevancia que tenían, empezaron a politizar más en cuanto a tratar de negociar candidaturas para la justicia, pese a que hay concursos. Entonces los concursos dejaron de ser transparentes. Claro, entonces, esto lo que veíamos el otro día es que hay una serie de cuestiones que podrían mejorarse sin despreciar el sistema, para evitar la discrecionalidad o aquellos puntos que son de mayor falta de transparencia o que pueden llamar a duda, ¿sí? A la entrevista, que es algo mucho más opinable, se le da más puntos que a determinadas cuestiones que puedan ser más objetivas. Pero bueno, acá hubo una víctima del Consejo de la Magistratura que nos podrá contar su experiencia o sus reflexiones al respecto. Bueno, sí, a ver... Bueno, le fue bien, así que claro. No se va a quejar demasiado. Pasó el análisis. Habrá sufrido. Fui víctima, digamos, porque gané otro concurso y no fui elegido. Digamos. En ese sentido, contanos un poco. Obtuve el primer lugar, pero no me gustaría meterme en cuestiones más bien personales. Hay una realidad, el sistema de selección de jueces es un sistema que elige entre ternas y esto ya genera cierto enfoque político que tiene la cuestión. Pero yo no pondría hoy el acento en esa cuestión. A mí me parece que estamos en un momento muy interesante, digamos, una oportunidad interesante de discutir algo que en los últimos 20, 30 años no se discutió, que es esto de cómo debe ser una justicia legítima, cómo democratizar la justicia. Y esto me parece que a los porteños también nos abre una situación de discusión, un análisis nuevo, porque todo poder judicial debe tener un enfoque
desde el lugar donde parte hacia democratizar la justicia. Y creo que los porteños tienen un punto favorable en ese sentido en comparación con lo que es la justicia nacional y la justicia federal. La justicia de la ciudad, digamos, nació moderna, nació para ser un sistema moderno, nació para ser un sistema dinámico. En algunos puntos lo logró y en otros no. Digamos, hay muchos enfoques que creo que han sido equivocados, que en estos prácticamente 10 años, más de 10 años de sistema de justicia para los porteños, se partió desde valores democráticos y republicanos. A ver, cuando se decide qué justicia queríamos tener los porteños, se decidió que tenía que ser un sistema de audiencias, un sistema público. Y en eso es un punto favorable. Ahora tenemos que empezar a analizar qué resultado tuvo de la ciudadanía. ¿Los porteños saben dónde están las salas de audiencias? ¿Saben que los jueces resuelven audiencias? Yo creo que no. Y ahí hay políticas públicas que están fracasando respecto de comunicar cómo se resuelve y dónde se resuelve. Y esto es algo bastante básico, una cuestión de arquitectura judicial. Si uno quiere ir a un edificio judicial, donde por ejemplo yo me desempeño, que es en Beruti 3345, uno quiere averiguar dónde están las salas de audiencia y seguramente no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay puertas vidriadas, hay 20 años de experiencia sobre cómo tiene que ser una sala de audiencias para que la gente pueda entrar. Son salas chicas, reducidas, no hay cartelería, son todas puertas exactamente iguales. Nosotros, es muy difícil reconocer esto. En mi experiencia, que es más de contencioso administrativo en la ciudad, gracias a Macri, soy como una amparista irredenta, pero no es la voluntad de esta abogada. Sí. La mayoría de las audiencias las hemos tenido que tener anulando el funcionamiento del juzgado, porque a veces eran multitudinarias. Por ejemplo, todos los secundarios de escuelas técnicas. De Liberatori paró todo su despacho y se tuvo que hacer una audiencia utilizando los escritorios, o a veces estamos en lugares reducidos. O sea, no está pensado para una participación ciudadana activa o para situaciones donde los vecinos participen multitudinariamente. No hay una política, es claro que no hay una política en ese sentido. Eso es una demostración muy clara. Cuando uno habla de democratizar la justicia, tiene que enfocar en dos ideas bases. La primera idea es la idea de republicanizar, si se quiere, la justicia, y la otra, democratizar. Cuando hablamos de ideas republicanas del sistema de justicia, nos referimos a que haya control de la ciudadanía, que haya y esto requiere necesariamente juicio por jurados, audiencia pública en cada decisión de los jueces y que los ciudadanos puedan saber dónde se resuelve. Pues decís, republicanizar el juicio por jurados, audiencia pública. Audiencia pública es una idea de transparentar los sistemas de justicia. Hay muchísimas ideas más. El INESIP elaboró un decálogo, 10 reglas básicas para trabajar en democratizar la justicia, que algunas tienen esta vertiente. ¿Eso lo elaboraron hace cuánto tiempo? Es como derivado nosotros venimos de trabajando en democratizar la justicia desde el instituto. Por eso, desde uno ve la página del instituto. No es que esto es producto de que la presidenta puso un nuevo punto en la agenda. Esto viene de antes, lo mismo que la investigación de ustedes es también anterior. O sea, hay grupos que están pensando. Son 20, 30 años la página del instituto habla de democratizar la justicia y tiene publicaciones en No digo esto porque también hay intereses creados que dicen, bueno, ahora Cristina dijo yo y todo el mundo es como que se pone en línea. Incluso puede haber posiciones que no son necesariamente a favor de lo que la presidenta dijo, pero digo, hay reflexión teórica acumulada que puede ser hoy utilizada en esta oportunidad política. Con lo del juicio por jurados, y vos también sos penalista. Sí. Ok. ¿Esto realmente ustedes creen que es factible? ¿Creen que esto es, más allá de que lo diga nuestra Constitución Nacional? Porque hay quienes sostienen que sería engorroso, que no sería útil. O sea, la base del juicio por jurados es que cualquier persona tiene una responsabilidad ciudadana para formar parte de un jurado y opina, más allá de que después la condena la ponga un juez, alguien letrado. Sí. Porque hay resistencias muy fuertes en el propio Poder Judicial al juicio por jurados. Y que esto demuestra la falta de espíritu democrático, si se quiere, republicano de la ciudadanía. Es como sostener que decir, mire, la verdad que no estamos muy de acuerdo con que el presidente se elija cada tantos años o con este sistema. Porque a mí me llama la atención que profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Pública, universidades privadas, discutan, digan, no estamos de acuerdo con el juicio por jurados. Es algo tan absurdo, cuando reformamos la Constitución de la Ciudad fue un debate fuertísimo. Yo no estaba en esa comisión, pero solo una diputada defendía a morir y votó por el juicio por jurados en la ciudad, pero digamos en general el consenso era en contra. Y después hay muchos que dicen, bueno, si no logramos que como
ciudadanos, las personas vayan el día de una elección a fiscalizar, ¿cómo les vamos a pedir que vayan a ser jurado? Que esto implica mucho más tiempo, disponibilidad, y sobre todo cuando los medios de comunicación inciden tan fuerte en la opinión pública en relación a delitos, y está toda esta presión mediática bloombergiana en relación a la criminalización, la estigmatización, los prejuicios. Yo, digamos, con mi prevención INADI, digo, bueno, ¿cómo las personas tan prisioneras de los prejuicios no van a ser peor que los prejuicios? Uno quiere averiguar dónde están las salas de audiencia y seguramente no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay puertas vidriadas. Hay 20 años de experiencia sobre cómo tiene que ser una sala de audiencias para que la gente pueda entrar. Son salas chicas, reducidas, no hay cartelería, son todas puertas exactamente iguales. Es muy difícil reconocer esto. En mi experiencia, que es más de contencioso administrativo en la ciudad, gracias a Macri, soy como una amparista irredenta, pero no es la voluntad de esta abogada. La mayoría de las audiencias las hemos tenido que tener anulando el funcionamiento del juzgado, porque a veces eran multitudinarias. Por ejemplo, todos los secundarios de escuelas técnicas. Deliberatori paró todo su despacho y se tuvo que hacer una audiencia utilizando los escritorios, o a veces estamos en lugares reducidos. O sea, no está pensado para una participación ciudadana activa o para situaciones donde los vecinos participen multitudinariamente. No hay una política, es claro que no hay una política en ese sentido. Eso es una demostración muy clara. Cuando uno habla de democratizar la justicia, tiene que enfocar en dos ideas bases. La primera idea es la idea de republicanizar, si se quiere, la justicia, y la otra, democratizar. Cuando hablamos de ideas republicanas del sistema de justicia, nos referimos a que haya control de la ciudadanía, que haya audiencia. Esto requiere necesariamente juicio por jurados, audiencia pública en cada decisión de los jueces y que los ciudadanos puedan saber dónde se resuelve. Vos decís, republicanizar el juicio por jurados, audiencia pública. Audiencia pública es una idea de transparentar los sistemas de justicia. Hay muchísimas ideas más. El INESIP elaboró un decálogo, 10 reglas básicas para trabajar en democratizar la justicia, que algunas tienen esta vertiente. ¿Eso lo elaboraron hace cuánto tiempo? Es como derivado nosotros venimos trabajando en democratizar la antes. Justicia desde el instituto. Por digamos. eso, desde uno mucho ve la antes página del instituto. No es que esto es producto de que la presidenta puso un nuevo punto en la agenda. Esto viene de antes, lo mismo que la investigación de ustedes es también anterior. O sea, hay grupos que están pensando. Son 20, 30 años la página del instituto habla de democratizar la justicia y tiene publicaciones No en digo muchos esto temas. porque también hay intereses creados que dicen, bueno, ahora Cristina dijo yo y todo el mundo es como que se pone en línea. Incluso puede haber posiciones que no son necesariamente a favor de lo que la presidenta dijo, pero digo, hay reflexión teórica acumulada que puede ser hoy utilizada en esta oportunidad política. Con lo del juicio por jurados, y vos también sos penalista. Sí. Ok. ¿Esto realmente ustedes creen que es factible? ¿Creen que esto es, más allá de que lo diga nuestra Constitución Nacional? Porque hay quienes sostienen que sería engorroso, que no sería útil. O sea, la base del juicio por jurados es que cualquier persona tiene una responsabilidad ciudadana para formar parte de un jurado y opina, más allá de que después la condena la ponga un juez, alguien letrado. Sí. Porque hay resistencias muy fuertes en el propio Poder Judicial al juicio por jurados. Y que esto demuestra la falta de espíritu democrático, si se quiere, republicano de la ciudadanía. Es como sostener que decir, mire, la verdad que no estamos muy de acuerdo con que el presidente se elija cada tantos años o con este sistema. Porque a mí me llama la atención que profesores de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Pública, universidades privadas, discutan, digan, no estamos de acuerdo con el juicio por jurados. Es algo tan absurdo, cuando ¿no? reformamos la Constitución de la Ciudad fue un debate fuertísimo. Yo no estaba en esa comisión, pero solo una diputada defendía a morir y votó por el juicio por jurados en la ciudad, pero digamos en general el consenso era en contra. Y después hay muchos que dicen, bueno, si no logramos que como ciudadanos las personas vayan el día de una elección a fiscalizar, ¿cómo les vamos a pedir que vayan a ser jurado? Que esto implica mucho más tiempo, disponibilidad, y sobre todo cuando los medios de comunicación inciden tan fuerte en la opinión pública en relación a delitos,
y está toda esta presión mediática bloombergiana en relación a la criminalización, la estigmatización, los prejuicios. Yo, digamos, con mi prevención INADI, digo, bueno, ¿cómo las personas tan prisioneras de los prejuicios no van a ser peor que los prejuicios de los propios jueces, o cómo devolver esto a una dinámica un poco más inclusiva, ¿no? Permitime responder esto con una pregunta. ¿Estamos de acuerdo que el Poder Judicial en líneas generales es conservador? Mucho, digamos, por eso se está discutiendo cómo hay que realizar una apertura del Poder Judicial hacia la ciudadanía. Bien. ¿Por qué los jueces en líneas... conservador ideológicamente también... que defiende determinados intereses, poder establecido, no es solo conservador. Eso es parte de conservar, eso es parte de la idea de conservar su propio poder. Los jueces son conservadores en líneas generales por esencia, digamos, porque quieren mantener su establishment, quieren mantener sus derechos, quieren mantener toda su forma de trabajar. Bien, ¿quién va a ser más libre para tomar una decisión? Un juez frente a una decisión compleja de un caso realmente de mucha presión pública. Un juez que luego de la decisión que tome puede tener sanciones o puede perder ese establishment, ese poder que tiene, o un ciudadano que va a ser su única intervención en un caso. Está claro que el ciudadano va a estar mucho más libre en la toma de decisiones. Y también la sensibilidad en relación a las personas, ¿no? Pero ¿ustedes qué piensan sobre esto? Nosotros vemos que la independencia, desde el punto de vista político del Poder Judicial respecto a los otros poderes, es clave. Pero también vos lo decías recién, la independencia del poder económico es algo que es igual de importante y no se suele mencionar con la misma frecuencia. Nosotros creemos que, por ejemplo, esta termina siendo una de las tantas causas que determinan que no existan condenas en caso de corrupción, que en las pocas condenas que haya no se recupere nunca dinero, y para nosotros esto es una muestra clara de que se ha roto un vínculo entre la justicia y la sociedad. La justicia es burocrática, que es una corporación, y una sociedad que no se siente parte, que no participa, no se permite la participación de ONGs, menos que menos el juicio por jurados, y esto genera que uno vaya descreyendo de la justicia y no puede entender qué beneficios le traería justicia legítima, justicia democrática. Por ejemplo, para citar un ejemplo de ser por ahí más visible, nosotros hemos calculado que desde la vuelta de la democracia hasta el 2007 se perdieron 13.000 millones de dólares por casos de corrupción. Si uno pudiera pensar cómo generar mecanismos para recuperar todo ese dinero... Pero vos estás calculando 13.000 millones de dólares en causas en las cuales se terminó condenando a alguien a cosas que ustedes creen... Claro, por supuesto, sí. No, porque si uno tiene que basarse en las condenas... Por lo menos que había debate sobre... Sí. Sí, que había elementos para considerar que se... Pero, por ejemplo, esto que estamos hablando incluye desde Martínez de Hoz y la corrupción económica... Sí, igual desde la democracia, ¿no? Es el claro, estudio. sí. Que incluye tanto causas de corrupción como ya delitos económicos, por ejemplo, el vaciamiento de un banco. Pero la idea es entender que la sociedad a veces no cae en conciencia de todo lo que está perdiendo. Hay un caso que a nosotros nos parece muy visible, que es el de María Julia Sogaray. Este año se van a cumplir 2 décadas desde que se inició la causa del Sogaray. Todavía, si bien hubo condena, sigue un expediente administrativo en la Corte para determinar a dónde van a ir los fondos que se decomisaron cuando se remató su Petit Hotel. Son 3.200.000 pesos. Es el primer caso de recupero de activos en Argentina en hechos de corrupción. Y la Corte no decide a dónde va a ir. Nosotros sostenemos que tiene que ir al Garrahan como un símbolo de lo que es la justicia social, de poder recuperar ese dinero. Y que podría ir a Cuenca, Matanza, Riachuelo. Podría ir a cualquier lado, por supuesto. Si le buscamos una afinidad a lo pero que... nuestra idea es que tenga una asignación específica, que no quede difuso en los recursos de la Corte. Sí. Yo quería decir dos cosas sobre lo que se dijo. Una, y comparto fuertemente lo que dijo Gonzalo sobre esta idea de que, bueno, las normas están en la Constitución, pero se puede discutir igual. Y lo decía sobre los profesores de Derecho Penal que discuten que el juicio por jurados es inaplicable o inimplementable. Ahí ya hay un error, digamos, hay una idea de Estado de Derecho, de Estado constitucional, que va contra incluso todo sentido común, digamos. El hecho de que esté en la Constitución debería disipar la duda y deberíamos ver, bueno, cómo se implementa. O cambiar la Constitución. De hecho, en la provincia de Córdoba, y corríjame si se mantiene, pero hace varios años que está el juicio por jurados y, digamos... no ha habido ningún problema. Y no ha habido problema. Con lo cual... ¿Cuántas provincias tienen juicio por jurados, se acuerdan ustedes?
No, ¿O no tan más como no tengo el ejemplo dato, Córdoba? pero hay Creo muchos que- proyectos. creo que no, que creo que solo está Córdoba, se suma Neuquén este año. Neuquén se va a sumar ahora. Claro. Y en la justicia de la ciudad, ¿ustedes entienden que esto sería factible? Pero claro que es factible. Pero es más, en realidad la ciudad estuvo a punto de aprobar juicio por jurados. Cuando se aprueba el Código Procesal Penal que rige actualmente para los porteños, para la investigación y juzgamiento de los delitos Claro, que se todavía cometen más aquí, justificados en delitos. nosotros del INESIP, yo coordinaba un equipo del INESIP para aprobar ese código que estuvo varios años en legislatura, trabado, que no salía. Armamos un equipo y empezamos a debatir las normas. Y en ese proyecto estaba el juicio por jurados. Lamentablemente, y como en realidad no podía ser de otra manera, el día anterior a que se aprobara el código, se excluyó el juicio por jurados. Nosotros no pudimos... Es el sistema que se resiste. Sí, en pero no hubo discusión, fue el día anterior. Entonces, ¿se puede implementar? Claro, porque sostener que no se puede implementar porque la gente no va a ir a un jurado, no es cierto. En primer lugar, porque sostener esto es desconocer que antes hay una elección de jurado y que las partes realizan una audiencia donde van seleccionando el jurado. Pueden ir descartando a determinadas personas. De la misma manera, habría que sostener que no se puede realizar el juicio oral y público porque los testigos no van a comparecer y volvemos al sistema Claro. encriptado y secreto del expediente. Nos quedan pocos minutos, pero no me gustaría que se fueran sin que pudiéramos hacer alguna evaluación de justicia vecinal y esta propuesta de la presidenta o esta manifestación de voluntad de la presidenta de que se eligieran los integrantes de los consejos de la magistratura por voto directo, aunque pertenezcan a un sector. O sea, que pueda elegir, que todos los ciudadanos podamos elegir a los consejeros que van por el Poder Judicial, o a los consejeros que van por la universidad, o a los consejeros que van por los abogados. ¿Esto parece razonable? Yo y por un lado tengo un punto previo, una Sí. prevención, digo, que creo que tenemos que tener. Sobre todo las organizaciones que trabajamos hace tiempo, temas de justicia, nos gusta y nos resulta un momento estimulante el hecho de que se haya puesto en la agenda pública la democratización de la justicia. A la vez me parece no podemos, por lo menos de nuestra parte, dejar de señalar que el tema apareció después de algunos fallos que incomodaron al Poder Ejecutivo. Digamos, eso está muy claro, digamos, por los tiempos y si uno revisa incluso un poco la antropología de la iniciativa. Sacando esa prevención, que lo que hay que estar alerta es, bueno, tengamos eso en cuenta y a la vez trabajemos porque hay ideas que son muy razonables y que van justamente a la idea de democratizar la justicia y lo que vos preguntabas ¿se puede elegir popularmente integrantes del Consejo de la Magistratura? Creo que no hay impedimento, digamos. La Constitución no establece que los abogados tienen que elegir a los abogados ni que los académicos tengan que elegir a los académicos y me parece que la ciudadanía estaría en condiciones. Yo, como punto que va al de la prevención anterior, creo que se tiene que hacer, se debería hacer una elección específica, digamos, si se ponen en la elección en la cual la gente elige a los poderes políticos, a los integrantes del Consejo de la Magistratura, inevitablemente van a estar muy alineados a los que resulten elegidos para integrar estos poderes políticos. Creo que la justicia tiene que tener una especial independencia. A ver, entonces no te entendí. ¿Estarías de acuerdo o no? ¿O te parece que Estoy de acuerdo, pero se tiene que hacer la elección separada de la elección general para diputados, para senadores, para presidente. Sí, yo estoy de acuerdo. Sus últimas palabras, sí. Me parece que es una cuestión cultural. Que todo esto nos genere tantas dudas tiene que ver con que nos hemos acostumbrado a una justicia que es tan burocrática y tan cerrada nos hace creer que únicamente una persona que estudió Derecho puede darse cuenta que es lo justo y que no lo es. Es un proceso largo, las reformas legislativas son el primer paso, pero es un proceso que nos va a llevar muchos años y en algún momento, eventualmente, ojalá tengamos una participación popular real en la administración de justicia. Bueno, yo les agradezco mucho, creo que el tema para ustedes continúa, pero me parece que es un año donde podemos poner este debate en acto. Nosotros vamos a estar haciendo un debate en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 22 de abril a las 18 horas y tenemos comprometido a Zaffaroni, a Estela Maris Martínez, entre otros, pero queremos básicamente discutir la democratización de la justicia en la ciudad y queremos invitar también varias ONGs como comentaristas de los panelistas, así que seguramente los invitamos y esperemos que podamos contar con ustedes, pero fundamentalmente estoy abierta. Yo presenté un proyecto de
justicia vecinal, que duerme el sueño de los justos hace 3 años, pero me gustaría tomar sus mejores causas en la medida en que podamos volver a ponerlas en agenda u operativizarlas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estoy abierta a escucharlas y a reposicionarlas en agenda. Siempre es una año electoral, ustedes saben todas las dificultades que habrá, pero yo creo que más allá de la testimonialidad, aprovechemos esta circunstancia del día 22 para saber si hay proyectos, desempolvarlos y que los podamos volver a poner en agenda. Así que muchas gracias y seguimos trabajando más allá de nuestra reunión de hoy. Muchísimas gracias. Chao y hasta la semana que viene a todos ustedes. Nos vemos en Acción Urbana. Entra a nuestra página web para ver los proyectos en www.lubertino.org.ar o escribime a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar. Será hasta la semana que viene y esperemos con Acción Urbana poder seguir contribuyendo a una Buenos Aires diversa, a una Buenos Aires para todos y todas. Chau.